tardes, tengan todos ustedes a esta nueva conferencia con motivo del 37 aniversario de la creación y fundación del Colegio de Licenciados y Postgraduados en Derecho del Estado de Guerrero, Asociación Civil Dr. Julio César Hernández Serna, COLIPOSDEC. Nos complace el día de hoy presentar a un servidor público, a un académico con amplia experiencia. Me refiero al doctor en Derecho, el doctor Lucio García Villalba, quien nos presentará el tema el día de hoy titulado El servidor público, conducta y responsabilidad administrativa. El doctor Lucio García Villalba es actualmente servidor público, ha sido abogado postulante, ha sido maestro universitario, tiene obra jurídica escrita, es autor del libro El Código Penal del Estado de Guerrero comentado, el cual fue editado por Editorial Trillas, y está con nosotros el día de hoy para poder disertar, para poder ilustrarnos con base en su experiencia sobre el tema el servidor público, conducta y responsabilidad administrativa. Muchas gracias, doctor Lucio García Villalba, por estar el día de hoy con nosotros, y tiene usted la palabra. Primeramente quiero agradecer la invitación por el presidente del colegio y postgraduado en Derecho, COLIPOSDEC, que preside el doctor Hugo Hernández Martínez. También es un gusto y agradecimiento poder compartir unos puntos de vista sobre este tema, el servidor público, conducta y responsabilidades administrativas. Con esto también me complace participar con motivo del 37 aniversario de este importante colegio que tiene presencia a nivel estatal, aquí en la entidad federativa de Guerrero. Bueno, pues dicho lo anterior, voy a permitirme dar una opinión en relación al tema. Para efecto de entender qué es servidor público, desde el punto de vista constitucional, el artículo 8 establece quiénes son los servidores públicos. Me refiero al artículo 8 de la Constitución Federal. Pero yo veo que ese artículo está muy limitado, porque se refiere únicamente a servidores públicos de elección popular. Y esto se queda limitado. Para nuestro punto de vista, el servidor público es desde el presidente de la República, desde el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando de los tres poderes que existen en México, hablando del presidente de la Coordinación Técnica del Congreso de la Unión, en este caso el poder, la Cámara de Senadores y de Diputados, hasta el servidor público que desempeña una labor importante, que el que hace aseo en las instituciones públicas. Hasta este punto abarca. El artículo 8 establece, se refiere únicamente a servidores públicos que manejan recursos públicos. Y no tan solo eso, es limitado, debe ser más amplio, así como lo vemos nosotros, así como lo vemos. ¿Por qué? Porque el servidor público tiene una gran responsabilidad,
no tan solo en el manejo de recursos, sino que en la conducta, en el manejo de recursos públicos, sino que en la conducta. ¿Por qué en la conducta? Porque hay un precepto que eso sí que quede claro, que es, desde el punto de vista, dice que, me voy a permitir leer son 2 renglones, que lo describe la Ley de Responsabilidad Administrativa Federal. El servidor público observará en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficiencia, eficacia y eficiencia. Esa es la conducta que debe de prever el servidor público. Y esto no se refiere únicamente en el manejo de recursos, es el comportamiento. Es decir, que el servidor público debe ser ejemplo, su conducta, su proceder en la función debe ser intachable. ¿Cuándo va a incurrir en responsabilidad? Cuando deje de prever lo anterior. Además, a través de su conducta de opción que afecte la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, entonces va a incurrir en una responsabilidad. Pero aquí lo interesante es quién detecta, quién va a analizar o detectar esa conducta negativa, que en este caso, ya sea por un acto u omisión. Están los órganos de control interno que tienen las instituciones, o también en el ámbito federal existe una secretaría que se llama la Secretaría de la Función Pública Federal. Son los órganos donde se van a ventilar dependiendo la gravedad del acto o omisión en que haya incurrido el servidor público. Quiero precisar que la materia administrativa tiene a la materia penal. Vamos a juzgar la conducta del servidor público y es lo que prevé la materia penal. O sea, aquí el proceder del servidor público es importante analizarla. Para incurrir en responsabilidades administrativas, se debe de aplicar, el servidor público no tan solo incurre en esta materia, sino que también incurre en materia civil, en materia penal, administrativa. Lamentablemente no se han hecho valer en esos ámbitos porque existe demasiadas, yo desde mi punto de vista, demasiadas consideraciones para no procesar, porque tiene que reparar el daño causado, se tiene que condenar, se le tiene que obligar para que repare el daño que le ha ocasionado al erario público, porque tiene que analizar los perfiles de cada servidor público en la función que está desempeñando para que sea productivo su función, porque no podemos aplicar la ley nada más si no capacitamos el personal. Eso es importante. Desde ese punto de vista viene lo que es la producción
cómo rinde en la función. Ahora bien, para llegar a estos puntos es necesario mediante un procedimiento, dependiendo la gravedad del acto o omisión. Puede ventilarse a través de los órganos internos de cada institución o dependencia, o también hay instituciones generales, dependiendo de la gravedad. Estos procedimientos son claves que no se deben de salir del marco legal, como lo prevé el artículo 14 y 16 de la Constitución. Deben de ser vencidos, es decir, tiene que haber el inicio de una imputación, de una queja, motive la causa del procedimiento o del inicio del procedimiento, el cual se le tiene que dar, hacer del conocimiento al servidor público para que sea también, tenga conocimiento de la imputación del procedimiento que se le instruye y se pueda defender, porque si no, entonces se le dejaría en un estado de indefensión si no se prevén esos principios constitucionales a que me refiero, del 14 y 16 constitucional. Es importante precisar que el procedimiento administrativo tiene reglas específicas, pero no es apartado a un procedimiento del que ya conocemos todos nosotros los abogados. Es decir, hay unas reglas, hay etapas procesales. Hay una etapa donde se le notifica, donde contesta, donde comparece, en donde ofrece pruebas en su defensa, previendo siempre el principio de inocencia, que toda institución, que toda autoridad que conoce un procedimiento tiene que prever. También hay una resolución y esta resolución debe de ser también impugnada a través de los recursos ordinarios y en su momento extraordinario como es el amparo. Es decir, todo un procedimiento, pero lo más crítico aquí, ¿quién juzga a quién? Para juzgar la conducta del servidor público, tiene que haber otro servidor público intachable que cumpla precisamente con esto lo que estamos previendo, que sea ejemplo, que sea eficaz, que sea un tribunal, que sea un juez que efectivamente sepa analizar las pruebas y el proceder del servidor público que se le va a juzgar, para que éste también tenga el derecho de poder defenderse de un tribunal que lo pudiera condenar. Ahora, para el caso del ámbito federal, el personal está capacitado, se capacita, tiene una capacitación constante. El problema es en las entidades federativas. Existe un problema, porque la capacitación es poca. Y eso hace que el servidor público, en el desempeño de su función, no tenga ese rendimiento. Y por tal motivo, a veces provoca, ahí viene
el problema de lo que hoy está de moda, la corrupción. Se, se llega a esos grados precisamente por falta de capacitación, por falta de buen salario, un salario que no le permita llegar a esos grados. Yo considero que es un tema no muy explorado porque muchos abogados creen que esto es oficioso y no es oficioso, es un procedimiento que se requiere la litigación, es tiene sus propias técnicas, pero no deja de apartarse de un procedimiento del que ya conocemos. Entonces, considero que, pero también hay otra pregunta que hacer. ¿Habrá servidores públicos que cumplan con estos principios, legalidad, honradez, lealtad, hoy en día? Ese es, de ahí parte la función, de ahí parte la conducta. Desde ese punto de vista se tiene que calificar. Ahora sí que hasta este momento considero que esos son mis puntos de vista que le puedo proporcionar hasta este momento. ¿Alguna pregunta? Perfecto, muchas gracias, doctor Lucio García Villalba, por sus interesantes comentarios. Ha tocado un tema muy, muy importante que tiene que ver con el servicio público. ¿Y a qué me refiero? Que generalmente la ciudadanía está acostumbrada a ir a las oficinas de gobierno y siempre tener trato con diversos servidores públicos para diferentes trámites o cuando necesita alguna ayuda, algún apoyo, en fin. En muchos casos se queja la ciudadanía que dichos servidores públicos no dan una buena atención, no la brindan, contestan de mala gana, no hacen su trabajo en el tiempo adecuado, sino retardan todos los procesos. Claro, hay también comentarios positivos referente a varios servidores públicos que sí cumplen con su trabajo, que sí dan una buena atención y que satisfacen con la resolución del asunto planteado dependiendo del que le lleve cualquier ciudadano. En su experiencia, en su visión, doctor Lucio García Villalba, nos interesaría conocer qué se necesita para que mejore la prestación del servicio público por parte de los empleados de gobierno, mejor conocidos como servidores públicos. ¿Qué es lo que se necesita? Mejores salarios, mayor capacitación, mejor perfil profesional, un servicio civil de carrera. De acuerdo a su experiencia, usted coméntenos qué es lo que requiere el servicio público para mejorar o cuál debería ser el prototipo del servidor público del futuro. Esa sería la pregunta, doctor Lucio García Villalba. Bien, yo considero que el servidor público tiene que tener un mejor perfil, primer punto. Y segundo, una capacitación constante. Estando capacitado, se puede desempeñar en cualquier ámbito, en base a la función y a su perfil. Lo demás tiene que venir solo. El Estado patrón tiene que valorar, tiene que analizar ese desempeño, esa función. Pero desde mi punto de vista son los dos puntos importantes, un mejor perfil y una capacitación constante. Muchas gracias, doctor. ¿Algo que desees agregar, algo que desees comentar para que
los alumnos, los académicos, los abogados que nos están viendo puedan reflexionar sobre los servidores públicos y su trabajo de cara al futuro? Bueno, agregando al tema, yo creo que es importante también recibir opiniones, porque en base a la opinión de la sociedad, el servidor público tiene que tomar en cuenta. Y aquí de opiniones, eh, se va a proceder, se va a fortalecer todo acto de un servidor público en base a la capacitación, a las opiniones, que eso es importante también. Vale la pena tomar en cuenta esas opiniones de la sociedad, porque en base a ello, pues para eso se sirve, para la sociedad, para eso se funciona, para eso se desempeña. Y yo creo que vale la pena. Y ahora sí que agradecer también la oportunidad, usted como presidente de este colegio, agradecerle el apoyo y la oportunidad que me dan para poder dar mi punto de vista en base a este tema. Como le reitero, es un tema no muy explorado, pero sí valiera la pena que los abogados se interesaran más en este tema, porque no es apartado de lo que hacemos cotidianamente. Muchas gracias, le agradezco. No, pues muchísimas gracias, doctor Lucio García Villalba. Fue un placer tenerlo el día de hoy en el marco de la Semana Jurídica Virtual que organiza el Colegio de Licenciados y Posgrados en Derecho del Estado de Guerrero por su 37 aniversario. Fue fundado y creado el 5 de junio de 1986. 37 años se dicen fácil, pero con personas como usted, con el conocimiento que aportan a la sociedad, seguramente mejoraremos. Pues muchas gracias y hasta la próxima, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, provecho.